Eh, Adicionalmente, pues soy orador, conferencista en temas de prevención de lavado, muy enfocado en temas de segmentación. eh, He dictado clases en diferentes universidades e institutos a nivel nacional y también del exterior sobre riesgos, sobre segmentación. eh, y este tema pues de segmentación cada vez toma una mayor relevancia y no solamente aquí en Colombia, sino que eh, este modelo colombiano donde se aplica la segmentación pues cada vez, y lo vamos a ver pues, en el transcurso de la charla, cómo se ha venido integrando en otros diferentes sistemas de prevención de riesgos en otras jurisdicciones, especialmente en Latinoamérica. Y pues por último decir que tengo pues ya 18 años de experiencia en temas de LAF, como oficial de cumplimiento de diferentes tipos de entidades, más que todo financieras, ahorita en el mundo digital de las fintech. Pero pues también he trabajado en diferentes sectores haciendo consultorías, tanto de implementación de programas de cumplimiento como en temas de segmentación para sector salud y para los vigilados por super sociedades. Entonces, eso es básicamente quién soy yo, Moni. Sí, Arnold también nos ha acompañado como invitado especial en la primera conmemoración del Día Antilavado en Cali, que la llevamos a cabo en el noviembre del 2024. Súper bienvenido. Es un placer tenerlo en este conversatorio para que todos tengamos ese aprendizaje continuo de segmentación que nos interesa mucho porque existen situaciones que creemos que está bien, no está bien. Entonces queremos, como oficiales de cumplimiento, la mano de un experto. Bueno, Arnold, cuéntanos entonces, ¿qué es segmentación? Bueno, básicamente segmentación y la idea, Moni, también con este conversatorio es como quitarnos un poquito el tema de que la segmentación es un coco. La Porque nos da susto. segmentación, sí, porque, uy, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo tomo? Esto es un tema por allá súper especializado que no sé cómo hacer, pero pues realmente la segmentación nace en la primera normatividad SARLAF, que fue súper financiera por allá en el año 2008, que pasa la normatividad de ser CIPLA a ser SARLAF, y ahí es donde se inicia qué es la segmentación. La segmentación normalmente está dentro de las etapas del riesgo. Normalmente está ubicada dentro de la etapa de identificación, cosa diferente en la nueva normatividad de supertransporte, que hace parte de o está nombrada en la etapa de control, que se me hizo muy curioso. Y a nivel internacional hay regulaciones como la peruana, que habla de segmentación y la tiene en la parte de conocimiento de mercado. Entonces, eso es, digamos, en qué parte se ubica la segmentación. Ahora, técnicamente la segmentación lo que está buscando es que por factor de riesgo, que es en ese sí todas convergen en lo mismo, clientes, productos, canales, jurisdicciones, podamos agrupar, hacer una agrupación de individuos donde al interior de cada uno de esos grupos o segmentos sean muy similares, por eso hablan de homogeneidad, entonces que sean muy similares entre los que están al interior, pero que sean muy diferentes cada uno de esos grupos, que eso es lo que se llama heterogeneidad. Entonces busca que sean entre grupos, sean muy parecidos, entre los demás sean muy distintos. Y entre más diferentes sean, mejor es la segmentación. Ahí después vamos a ver algunas cositas sobre cómo se logra eso. Pero básicamente eso es lo que busca en la técnica. Entonces, esa es, digamos, la finalidad técnica
que tiene que tener, o la característica técnica que tiene que tener una segmentación bien hecha, que sea a su interior muy similares, a su exterior entre los diferentes muy diferentes, lo más diferente que se pueda. Y eso pues ya están en un términos estadísticos, entonces ya se habla de el centroide, qué tan alejados están del centroide y todo ese tema, pero pues vamos por parte ahora. En ese sentido, ¿qué nos permite a nosotros o qué es lo que está buscando la segmentación? La segmentación lo que busca es que podamos de una manera mucho más sencilla poder calificar riesgos, identificar riesgos y diseñar señales de alerta. Eso básicamente es la finalidad que conseguimos con los resultados de una segmentación. Entonces, cuando hablamos de riesgos y hablamos de un score de riesgo, donde yo digo, venga, para mis procesos de debida diligencia, yo tengo que calificar, por ejemplo, mis clientes por su nivel de riesgo. Hay ocasiones donde los clientes o la contraparte que quiere, las contrapartes, porque también pasa mucho cuando son compañías que tienen una gran cantidad de proveedores, que hacerlo de manera individual, pues es bastante dispendioso, necesitas muchos recursos, necesitas hacer muchas validaciones para poder llegar a hacerlo individual, pero si tú ya tienes a tus clientes segmentados por las características de ese segmento, tú puedes calificar o que el mismo segmento te dé la calificación de su riesgo al interior por las características de los individuos que están adentro. Entonces tú ya no tienes que decir mi cliente es de riesgo alto, medio, bajo, sino el segmento al que pertenece mi cliente es de riesgo alto, medio, bajo. Entonces, ya no tengo que, por ejemplo, si tengo 5.000 contrapartes, ya no tengo que calificar 5.000 contrapartes su riesgo, sino que si tengo de la segmentación de mi contraparte el resultado son 5 segmentos, pues puedo sacar la calificación de riesgo de cada uno de esos segmentos y ya al segmento al que pertenece mi contraparte, pues ese es el riesgo que le corresponde. Es una manera de hacerlo. Ambas son válidas, o sea, hacerlo individual o hacerlo segmento, pero son herramientas que ayudan a simplificar trabajo. La otro que es bastante importante y por eso tanto en salud como en superfinanciera y supersociedades hace parte de la etapa de identificación, es porque te permite justamente eso, identificar riesgos. Arnold, es decir, con esa segmentación lo que buscamos es que generemos practicidad, que no tomemos toda la Exactamente, cantidad de terceros y contrapartes que tenemos a identificar riesgos donde no lo hay, cuando se nos pueden desviar los riesgos que son un Pareto, digamos, lo cuantificable, claro. por estar atendiendo la minucia. Exacto, y ahí está la segunda parte que ese es del coco, ese a veces es el otro coco. ¿Cómo identifico riesgos a partir de la segmentación? Y es exactamente el mismo proceso que hacemos cuando estamos en nuestro proceso de identificación de riesgo. Arrancamos siempre, todo proceso de identificación se arranca de un análisis de contexto, donde yo analizo por diferentes variables el contexto externo e interno de la compañía donde estamos, y a partir de ahí tengo pleno conocimiento de qué es la compañía, de cuáles son temas que tiene a favor, temas que tiene en contra, debilidades, oportunidades, fortalezas y todo eso que es lo que definimos, ya sé hacia dónde quiere ir la compañía, ya se me mete en la cabeza qué es la empresa. Entonces, una vez lo tengo así, cuando arranco el proceso de segmentación y tengo los resultados de segmentación, entonces ya empiezo a identificar los riesgos de acuerdo a cómo quedaron esos segmentos. Entonces, tengo un segmento, por ejemplo, que está compuesto por personas que tienen ciertos tipos de actividades, que están
que tienen un perfil de X, que tienen una cantidad de ingresos, que pertenecen a cierto sector. Entonces, depende de cómo haya definido las variables que entran a la segmentación, yo puedo decir, bueno, este grupo, ya como tengo un buen análisis de contexto y ya sé hacia dónde va la organización, este grupo, cuáles son aquellos riesgos a los que más me expone. Y ya es más fácil definirlos, ya estoy definiendo por ese segmento, entonces digo, este grupito me expone más a riesgos de hacer este tema, hacer este otro tema, hacer este otro tema. Hay unos que, por ejemplo, me pueden tirar más hacia lavado, hay otros que me pueden tirar más hacia financiación de terrorismo, eso depende de ese análisis que se haga, pero entonces ya, listo, tengo 5 segmentos de clientes, pues mi análisis de riesgo lo hago sobre esos 5 de clientes o de proveedores o de la contraparte que estemos segmentando, y adicionalmente, pues así con los demás factores de riesgo. Entonces, bueno, tengo mi compañía presta 17 servicios, tipos de servicios diferentes, están en cada uno de 3 segmentos, entonces ya miro, venga, este tipo de servicios o de productos que ofrecemos tiene una preponderancia mayor a este tipo de delitos. Entonces, al que me expone mayores segmentos a esto, ta. Estos otros a estos, ta. Estos otros a estos. Y así, cuando nos vamos con todos los segmentos de todos los factores de riesgo, pues ya hicimos una evaluación de riesgo basada en la segmentación que va directamente a mi matriz de riesgo. Entonces, ¿qué significa? Que mi segmentación me ayuda a nutrir mi matriz de riesgo. Arnold, hagamos de cuenta que me gradué de oficial de cumplimiento, me gradué de oficial de cumplimiento y llevaba 6 meses de, como dice la norma, en experiencia, pero en experiencia cuando estoy de asistente o analista o de riesgos, pero no he ejercido mi función como oficial de cumplimiento. Me dan la oportunidad, es mi primera vez que arranco con la posición de oficial de cumplimiento. Me enfrento a una segmentación. ¿Cuáles son las variables que debe tener, que debe conocer el oficial de cumplimiento para dar ese primer paso? Hay diferentes tipos de variables que se pueden utilizar o que se pueden llegar a construir, porque a veces no significa que, a veces no es necesariamente que las tenemos, pero sí las podemos construir. Y eso se basa en que una de las cosas que tienen que hacer un oficial de cumplimiento es conocer los datos de la empresa, tener acceso a la información de ventas, de compras, toda la información que tiene que ver con proveedores, con sus contrapartes, con clientes. Entonces, lo primero que va a hacer es conocer muy bien el negocio, conocerlo muy bien. Y una vez que ya conoce muy bien el negocio, empezar a conocer justamente todas esas, toda esa información de datos que la compañía tiene. Y ahí es donde radica eh, uno de los dificultades más grandes para hacer un proceso de segmentación, y es tener los datos y las variables para poder segmentar. Ahí es donde, digamos, empieza a presentarse la mayor dificultad. Yo he estado en organizaciones donde la información me la pasan en un Excel, otras donde me la pasan en archivos TXT, otras donde tengo acceso directo a una base de datos, por ejemplo, una SQL, y me conecto directamente a una base de datos. Entonces, hay diferentes formas donde te pueden entregar la información, pero lo primero que uno tiene que hacer es analizar con qué información cuento. O sea, y si no cuento con esa información, empezar a uno a cuestionar, ¿la puedo obtener? ¿La puedo solicitar? ¿Si capturan esa información? ¿Si la guardan? ¿O tengo que empezar a pedir o tengo que solicitar que la pidan o la empiecen a pedir, porque ahorita no la tengo, pero más adelante sí la voy a necesitar? Entonces, básicamente es eso. Ahora, de la información depende también las variables para segmentar dependen también de cada factor de riesgo. Entonces, si voy a segmentar
clientes, entonces pues necesito saber pues a qué se dedican esos clientes, o sea, su actividad económica, de pronto la jurisdicción donde ellos están ubicados, si tengo información financiera de ingreso, por ejemplo, la información que yo puedo obtener con una declaración de renta o la información que yo puedo tener con unos estados financieros, saber que la tengo disponible, porque si no la tengo disponible, la tengo documental, pues es mucho más difícil. Por ejemplo, si es que tengo 1.500 contrapartes y resulta que esas contrapartes, información financiera la tengo en papel, pero no la tengo en ningún lado. Entonces, ver si es factible pasarla o definitivamente no hay manera. Entonces, uno va escogiendo la información que uno, la mayor cantidad de información que uno va necesitando, pero básicamente para contrapartes siempre es eso, su actividad económica o su ocupación para personas naturales, y su información financiera y dónde están ubicados. De ahí para adelante, toda la información que uno pueda obtener. Bueno, una muy importante para personas naturales, por ejemplo, si son PEP, ya podemos trabajar. Si yo de antemano estoy calculando el riesgo de mis clientes, puedo incluirlo como variable, si no, pues tampoco pues, no es necesario tenerlo. Y la información para los demás factores de riesgo, pues se basan en sus propias particularidades. Entonces, los productos, ahí básicamente es lo que te decía, que es información que ya uno puede armar. Entonces, dependiendo del producto o servicio que ofrece mi compañía, pues yo puedo armar ciertas características. Entonces, por ejemplo, si ese producto o servicio genera movimientos de dinero en efectivo o no, si el canal es nacional o internacional, por ejemplo, y así diferentes, pero eso se basa en el conocimiento. Simoni, usted Cuando decía, nosotros iniciamos por primera vez una empresa que quedó regulada a partir del saldo de los ingresos de 2024. Entonces, a mayo 31 tiene que tener una implementación. Pero nos encontramos nos encontramos los oficiales de cumplimiento cuando estamos en proceso de implementación. Pedimos la información y gentilmente nos entregan la base de datos, donde están los terceros, los clientes, proveedores, empleados, nos entregan donde podemos encontrar jurisdicción, ciudad, la actividad económica y quizás encontremos información financiera, quizás no por lo que no están regulados. Digamos, el canal de distribución puede ser, pero cuando nos vamos a ver, esa información es de hace 10 años, 12 años, cuando recién vincularon a un tercero. Entonces, ¿qué nos recomienda para hacer esa segmentación? Que vamos a trabajar con una información totalmente desactualizada o hay que dar una espera a la segmentación después de hacer el proceso de una debida diligencia y actualización de las contrapartes, entendiendo que uno cree que actualizar contraparte es sumamente fácil, que uno manda el formulario no, digital o físico, pero ese es toca la puerta, por favor, te lo envié, toca al comercial y muchas veces ya después del comercial, levantar la mano, buscar el oficial de cumplimiento de oficial a oficial. Mira, llevo tanto tiempo solicitando la autorización, ayúdanos con ello. Entonces, sí que me genera mucho esa parte de la duda cuando tenemos la información totalmente desactualizada. entonces, bueno, hay y como siempre en esto no es un sí o un no, sino siempre es un depende. Y ahí depende de que, justamente lo que tú decías, qué tan fácil es actualizar esa información. Sí, esa información la tengo de hace 5 años, la tengo hace 3 años, la tengo así, pero hay ocasiones donde digo, bueno, si tengo un poder de decisión sobre mis clientes o sobre mis contrapartes, porque yo les puedo decir, venga, no podría, y esas son políticas que tienen a veces las compañías, le puedo bloquear el acceso al producto o al servicio, a menos de que usted me actualice. Obviamente van a actualizar inmediatamente. Pero hay ocasiones donde no tenemos poder antes todo lo contrario, la contraparte tiene más poder sobre uno que uno sobre la contraparte.
Y ahí es donde uno entonces tiene que tomar decisiones. Todas esas decisiones normalmente se tienen que documentar. Cuando se hace un proceso de segmentación, ya sea que lo está haciendo el oficial de cumplimiento o directamente, o tiene un analista de minería de datos que le permite en la compañía hacerlo, o está haciéndolo mediante una consultoría, ese tipo de decisiones al final, el consultor no las, si la está haciendo con una consultoría, el consultor no toma esa decisión, la decisión la tiene que tomar es el oficial de cumplimiento. Y son cosas que tienen que quedar documentadas y a veces pasa que es mejor, o sea, si yo sé que es supremamente complicado actualizar la información, prefiero hacer la segmentación en este momento con la información que tengo y empezar a pedalear después para que en el siguiente periodo donde yo voy a actualizar mi segmentación, entonces digamos que yo la hago la segmentación anualmente, entonces cuando vuelvo otra vez a correr los modelos al siguiente año, pues ya tengo una mejor información, pero por lo menos estoy arrancando con una segmentación. Es preferible hacerlo con lo que tengo que no hacerlo. De hecho, Sí. todas las sanciones que han tenido oficiales de cumplimiento en el sector real, pero también en el sector financiero, han sido es por no hacer. Entonces digo, prefiero que en un proceso de evaluación de un regulador me salga una observación que me diga, esa segmentación está hecha con datos desactualizados, señores, empresa tienen que hacer un proceso para actualizar sus contrapartes, a que me digan es que el oficial de cumplimiento no cumplió con el requisito de hacer segmentación, aduciendo que los datos están desactualizados. Entonces, eso es con lo que jugamos los oficiales de cumplimiento, a cómo hago, cómo me defiendo, pero siempre es mejor hacer que dejar de hacer. Y siempre es dejar documentado. Y por ejemplo, cuando yo tengo comités o cuando yo tengo que llevar los informes ante la alta dirección, ante las juntas directivas o asambleas, dependiendo de cada entidad, pues yo tengo que, como oficial de cumplimiento, indicar también eso. Venga, mis contrapartes están desactualizadas y necesito el apoyo para ir actualizándolas porque eso me está dañando procesos de segmentación que a su vez me dañan los procesos de la etapa de identificación de riesgos de cliente y por ende hace que mi sistema de lab pues esté cojo y tenga debilidades que si llega un regulador y las valida, puede llegar a sancionarnos. Entonces la idea es que al final ese esfuerzo que hacemos redunda en que cuando si el regulador nos hace una visita, nos hace una auditoría, pues no nos pase nada. Esa es la visión siempre sobre los temas y siempre es tratar de, con la información posible que tengamos, hacerlo, pero en el documento de los resultados de la segmentación, porque hay que dejar siempre documentados esos resultados, pues dejar también ahí que los datos se hacen con datos históricos y no con datos actualizados, porque no tengo acceso. Y se hace pues el proceso para que más adelante, cuando ya surta un nuevo proceso y se actualice la segmentación, pues ya tengamos una documentación mucho más actualizada, pero ese sufrimiento de las entidades, y te lo digo, en el sector financiero eso es un sufrimiento tenaz. Porque es que quién de nosotros, si tenemos una cuenta y cambié mi dirección ya, si no necesito, o cambié mi teléfono y voy directo allá al banco y digo, ay, no, venga, cambié mi dirección, cambié mi teléfono, cambié no sé qué, cambié esto. No lo hacemos. Lo hacemos es cuando tenemos la necesidad, cuando vamos a pedir un producto, cuando vamos a solicitar algo ahí es donde nos piden haciendo actualizo, el resto no. Ese es un sufrimiento de todo. En todos los sectores vigilados, el tema de actualización es un sufrimiento, pero es preferible hacerlo con la información que yo tenga disponible a no hacerlo. Dale, Moni. Bueno, y ese oficial de sufrimiento, cuando arranca, estamos arrancando por primera vez, entonces nos queda claro con tu recomendación que teniendo información o no teniendo actualizada, es mejor hacerla para no tener novedades en el marco legal de sanciones. En ese caso, esta segmentación nos sirve para nosotros evaluar
¿A quién puntualmente sí debemos hacer esa debida diligencia con prontitud? Claro, y eso, claro, porque es que hace parte, o sea, eso es otra cosa que, que hacer un buen proceso de segmentación me va a permitir es identificar esas debilidades que tengo, por ejemplo, en eso, en procesos de vida y diligencia como la actualización, como también puedo identificar ciertos tipos de riesgos o puedo calificar un segmento más riesgoso, entonces también basado en eso puedo decir, ah, bueno, los que son integrantes de este segmento tengo que empezar a hacer un proceso de vida y diligencia continua mucho más fuerte porque tienen un grado de riesgo mucho más alto. Entonces ahí es donde vemos que tendré segmentos donde son de riesgo bajo, donde tengo que hacer no, básicamente no tengo que hacer mayor cosa, y otros donde sí es un riesgo mucho más alto y tengo que hacer unos procesos de vida y diligencia intensificada donde tengo que hacer más. Y eso es eso digamos que es algo que es muy chévere de la segmentación, porque es que la segmentación es un proceso también que nos alinea con Gafi frente a los procesos de enfoque basado en riesgo. Y es que la segmentación nos permite hacer enfoques basados en riesgos sobre grupos y no sobre individuos, como lo decía al principio. Entonces, sí, nos ayuda a detectar. Y todo eso debilidades que vayamos detectando, tenemos que ir a registrarlo en el documento de resultado de la segmentación. Normalmente una segmentación tiene dos documentos. Un documento técnico, metodológico, que es el que me dice, pues, cómo es el proceso de segmentación, las etapas de segmentación, cuál es la metodología de minería de datos que se utilizó. Eso, digamos, es como el estándar que yo utilizo para hacer mi segmentación y ese es como un documento etiquético. Y está el otro documento que son los resultados de la segmentación o todo el proceso o el proceso de segmentación, donde ahí es donde registro cuáles son la información con la que cuento, cuál es la calidad de esa información, cuál es la completitud de esa información, porque en el transcurso nos vamos a dar cuenta de que sí, las contrapartes tienen actividad económica, sí, pero resulta que es que esa actividad económica la empezamos a registrar apenas hace 3 meses. Y entonces ahí es donde uno también tiene que tomar decisiones. ¿Puedo utilizar esa información de esos 3 meses nomás o no puedo utilizarla? Puedo imputar datos, que imputar es agregar datos a donde yo tengo vacíos, que es, por ejemplo, es que, bueno, no tengo toda la información, pero sé que este tipo de clientes normalmente se dedica a esta actividad. Entonces yo puedo decir, bueno, yo los completo, porque tengo cierta información que me permite deducir o inferir cuál es la información que ellos deberían llegar. Entonces digo, bueno, eso lo registro así y también lo coloco. Mire, tengo un 45% de información para este campo actividad económica, pero resulta que solamente yo, para este cierto tipo de contrapartes, solamente tengo relaciones con clientes que hacen o contrapartes que hacen este tipo de actividad económica. Bueno, no la necesito. Puedo coger y distribuirla y es válido hacerlo dentro de ese análisis. Simoni. Pregunta del público. Agradecería que me aclararan esta duda. La segmentación se hace solo una vez y en esa información se alimenta la matriz y solo un año después que vuelva a actualizar el proceso de segmentación voy a incluir las nuevas contrapartes que no segmenté cuando lo hice la primera vez. Sí, sí, sí. A ver, siempre lo recomendable es que el periodo máximo sea justamente de un año entre una segmentación y otra. Dependiendo de muchas cosas, también podría uno hablar de hacer una segmentación mucho más corta. Por ejemplo, cuando resulta que mi compañía, pues, mi compañía siempre tenía los mismos productos, los mismos canales, iba creciendo pues paulatinamente, entonces digo, bueno, yo hago mi segmentación anual, no tengo problema, pero resulta que nos metimos en un nuevo nicho de mercado o en varios de eso, o iniciamos un proceso de expansión, estamos yendo a otras jurisdicciones, estamos entregando otros nuevos productos, abrieron 10 nuevos departamentos, traje fuerza de ventas externas, pues
resulta que hay unos cambios mucho más profundos y ahí voy a tener que, mientras se estabiliza, hacer también procesos de segmentación mucho más cortos. Entonces decir, bueno, venga, voy a hacer una segmentación semestral porque los cambios son bastante profundos. Y entonces me voy a quedar corto con esa identificación de riesgos, con la segmentación que tenía el año pasado, porque mi compañía es otra totalmente diferente. Ese es un análisis que tiene que tomar la decisión el oficial de cumplimiento. Pero cuando eso no ocurre, normalmente un año está bien. Y ahí si uno vuelve otra vez, pues toma pues las nuevas contrapartes que hay en ese año y también depende mucho de los periodos que yo quiera tomar, porque a veces yo puedo tomar un año, pero si mi información es muy buena, puedo tomar información de 2 años, yo he hecho segmentaciones con informaciones hasta de 4 años, porque tengo la información y la información es muy buena y es una información donde digamos, es muy homogénea, no hay solo es un crecimiento constante establecido, entonces puedo tomar información mucho más larga, pero lo mínimo sí sería un año. Bueno, otra vez el ejemplo. Arranqué como oficial de cumplimiento 2025. Al corte 2024 cumplió los topes. Bueno, entonces ya sé que voy a arrancar con la información, puedo arrancar con la segmentación de 4 años, del 2020 hasta el 2024. Y la dejé lista a marzo 31 la tengo. Pero como buena práctica y no esperar a un año, puedo ir alimentando esa segmentación con los terceros que me vayan vinculando a la compañía, a las contrapartes. Claro. Y hay una cosa que también es bastante relevante y que a veces una cosa es entrenar el modelo y otra es tener el modelo. Entrenar el modelo, yo lo entreno cada año, cada 6 meses, depende a mi nivel de riesgo y los cambios que tenga la compañía. Pero vamos a decir que hago entrenamiento de modelo cada año. Sin embargo, siguen llegando contrapartes y yo tengo que tenerlas segmentadas. Entonces, hay dos maneras de poder tener segmentados a todas mis contrapartes sin correr digamos, sin que yo tenga que hacer otra vez todo el proceso de segmentación. Y una es técnica y la otra no es tan técnica y depende de los resultados también de la segmentación. Si yo tengo una información muy buena y de entrada a la segmentación, probablemente los resultados de segmentación va a hacer que tenga una caracterización de segmentos que sea muy buena. Es que diga, tengo una información muy completa, entonces mis segmentos quedarán al final muy bien caracterizados. Estos segmentos están las contrapartes que tienen estas características, tal, 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 tal. ¿Qué pasa? Que si entra una nueva contraparte, pues simplemente por sus propias características, yo ya sé en qué segmento va a quedar. Es que es su actividad transporte, con ingresos anuales de tanto, con un patrimonio de tanto, depende como de los datos, yo puedo decir, como tengo ya bien estructurado este segmento, yo ya sé directamente cualquiera que venga, yo ya sé que en cualquiera de los 5 segmentos resultantes va a quedar. Entonces ya sé que lo puedo hacer y eso pasa cuando tengo muy buena información. Ahora, cuando no tengo tanta información, a veces los resultados, porque a veces pasa que no se puede establecer en los segmentos una caracterización tan eficiente. Entonces, siempre cuando uno entrena un modelo, ese mismo modelo lo puede uno aplicar a una nueva entrada o a nuevas entradas. Entonces yo puedo coger y decir, tengo mi modelo resultante, más adelante hablaremos un poquito de la parte más técnica, pero tengo mi modelo resultante y simplemente cargo nueva información y como él ya está entrenado, pues me va a decir en qué segmento está. Entonces son las dos maneras. Una manera que es técnica, otra manera que simplemente lo acomodo porque pues tengo la información y no necesito irme a la parte técnica porque mis segmentos están muy bien descritos y muy bien desarrollados. Entonces yo ya sé que el que entra va a ser de este segmento. Es más, he visto compañías donde justamente dentro de sus
sistemas de conocimiento de contrapartes, sus CRMs, incluyen esta información y automáticamente ingresan una nueva contraparte y ya le dicen qué segmento es, porque ya la caracterización está muy bien hecha. Y no hay muchos cambios, los productos o los servicios siguen siendo los mismos, el mercado objetivo sigue siendo el mismo, entonces no va a haber ese tipo de cambios. Cuando es lo contrario, pues simple y llanamente utilizo los resultados del modelo entrenado y ingreso nueva información, pero eso ya no es hacer todo el proceso de entrenamiento, sino simplemente al modelo agregarle esa información para que me diga a qué segmentos pertenecen y eso, digamos, lo puedo hacer mes a mes o lo puedo hacer pues cada vez que requiramos asignarle un segmento a una contraparte. Sí, sí fue claro. Dime. Arnold, bueno, aprovecho para el público que este conversatorio está siendo grabado para que guardemos memorias en caso que queramos volver a repetir lo que el experto Arnold nos explica sobre la segmentación. Arnold, una vez que nosotros tenemos la segmentación y tenemos nuestro dateo de la información de los 4 años, pero tiene que ser, entendemos que la segmentación va atada como nos los informa el GAFI con una gestión de riesgos, que tiene que ser como el grupo GAFI todo nos indica que debe tener un enfoque basado en riesgos. Sin embargo, ¿puede incluir también el juicio del experto del oficial de cumplimiento? Claro, y más que todo tiene que, sí, a ver, hay, dependiendo de cuál es el objetivo de mi segmentación. O sea, si el objetivo de mi segmentación, yo incluyo que quiero que mis segmentos me den un resultado de riesgo, de score de riesgo. O sea, básicamente que me diga si este segmento es alto, medio, bajo, para compararlo con los clientes que hacen parte de este segmento y decir si esos clientes son de riesgo alto, medio y bajo, pues ahí no hay intervención del oficial de cumplimiento, sino las variables de entrada y cómo se calcula, cómo ponemos a que el modelo calcule esas variables de entrada. Que entonces ahí es donde yo defino. Dentro de mis variables de entrada, cuáles son, por ejemplo, y lo vamos a hacer la más sencilla, lo voy a explicar un poco lo más sencillo. Por ejemplo, actividad económica, pues tengo todos los SUS y a cada uno de los SUS les digo cuál es el riesgo, por ejemplo, de 1 a 2, 3. 1 bajo, 2 medio, 3 alto. Ingresos, tal. Jurisdicción de ubicación de la contraparte, tal. Y esas son entradas y al final, como me da unos resultados, pues simplemente esos resultados van en función de riesgo. Entonces yo ya sé que yo ya lo único que tengo que hacer es un cálculo de las características y los riesgos que hacen parte de las características de ese segmento. Y ya lo puedo hacer mediante un prorrateo, puedo hacer un promedio simple o puedo hacer, pues ya depende de la metodología que utilicemos. Normalmente, y digamos la más fácil como para uno en los primeros ejercicios es irse con un promedio simple. Entonces, aquí en este están estas actividades, están estas jurisdicciones, están estos rangos de ingresos, están estas actividades. Y pues yo lo que hago es coger y promediarlas, porque ya tengo los datos de salida, los promedio y ahí ya tengo el riesgo. Entonces ahí la parte objetiva, subjetiva, parte de cómo califico esas variables de entrada. Ya la otra, pues es un cálculo que siempre, siempre saldrá. Ahora, si el objetivo, además de ese, es identificar riesgos, que de hecho ese es el objetivo mayor, pues vienes partes de un análisis que hace el oficial de cumplimiento, que ya es un análisis de experto, es medianamente subjetivo, pero se basa en qué delitos del LAF me expone ese segmento, basado en
el conocimiento que tiene de la empresa basado en el contexto interno y externo que ya realizó en su etapa de identificación. Sí, te doy un ejemplo, Arnold. Normalmente mi mayor experiencia es en supermercados, en el sector real. Y me encuentro con terceros que indican si tú revisas la debida diligencia, encuentras el RUL, Cámara de Comercio, todos los documentos como comercialización, compra y venta, comercialización de alimentos. Pero ¿Mm? cuando leemos el formulario de conocimiento, indica que no es un simple alimentos básicos, no, sino que es ganadería. Que no tiene la actividad del SIUT de ganadería, sino bajo la modalidad de alimentos, porque ellos comercializan y no son directamente los que crían el ganado, los venden, sino que lo compran y lo venden. Hace solo la comercialización. Entonces, ese tipo de información me impacta súper fuerte porque la ganadería tiene un riesgo muy alto a comparación de un alimento, digamos, si vamos a comprar embutidos, que es una fábrica. Y esa ganadería, aparte, Ah, tenemos también la deforestación, que tenemos que revisar la zona de donde proviene ese ganado. Entonces, esa parte sí nos toca, no solamente mi recomendación como oficial de cumplimiento cuando hagamos la segmentación, no simplemente nos basemos en la información de nuestro software con los datos y con la base del root, sino que identifiquemos, conozcamos nuestro cliente, como dice la norma, conozcamos nuestra contraparte, conozcamos nuestro cliente, conozcamos nuestro proveedor. ¿Cuál es la realidad del proveedor? En ese sentido, cuando yo tengo un análisis muy cerrado, que voy al movimiento de compras de los años anteriores y consulto la línea de la compra de mercancía, lo que es ganado, que me muestre y me datee los terceros para identificarlos y luego los comparo con el SIUT. Y bingo, y me encuentro que el 50% sí están como ganadería, pero los otros 50 están camuflados en unas actividades que si lo colocamos bajo el factor de riesgo me van a quedar bajo. Entonces, eso sí, de manera manual los modifico y los pongo con una criticidad y un seguimiento para tener un seguimiento más pronto, porque ya sería una criticidad alta. eso se basa en el conocimiento que tú ya tienes sobre tus contrapartes. Y por eso es lo que yo siempre he dicho, es justamente ese contexto. Ese tipo de cosas te la da cuando tú haces un buen análisis de contexto, te encuentras con esas cosas y tu expertise te da también para poder encontrar ese cierto tipo de cosas y ahí es donde tú le metes mano a las variables. Entonces tú dices, venga, yo ya sé que si así sea esta actividad comercialización de alimentos, yo ya sé que puedo identificar ciertas contrapartes que ya están metidos con ganadería y ellos tienen un mayor riesgo. Ah, voy a incluir una variable para subirles el riesgo a ellos y para que me lo agrupe de una manera o tenga en cuenta la segmentación, una agrupación adicional. Todo eso es válido porque lo alimenta. Todo eso es súper válido y como decía, tiene que quedar pues registrado porque incluye esa información. Entonces, yo consulto en tal lado, puedo hacer este registro, puedo hacer tal cosa y listo. Es, por ejemplo, por ejemplo, cuando hacen segmentación, compañías que, por ejemplo, hacen procesos de vinculación o onboarding, por ejemplo, mediante una app. Entonces, el cliente le dice, ah, sí, es que yo soy de Bogotá y mi dirección es esta. Y pues ahí lo tienes. Pero cuando tú haces un proceso por ejemplo, por una app de un celular, tú puedes obtener la IP y la IP te dice exactamente desde qué lugar lo hiciste. Entonces tú puedes decir, ah, bueno, él me dice que es de Bogotá, pero resulta que está haciendo el proceso de vinculación en Siria, o lo está haciendo en Cuba, o lo está haciendo en Irán. ¿Y nos compartes Entonces, esas apps? imagínate, entonces, claro, Sí. y una IP de un celular, pues hay un montón de páginas en internet donde tú solamente colocas la IP y ya te dice qué país, qué ciudad y desde qué ciudad estaba el aparato en ese momento. Entonces, justamente es eso, que esa es una evaluación que
que tiene que hacer antes de iniciar la segmentación es con qué información cuento y qué información tengo que construir. ¿Te acuerdas que yo te decía al principio qué información puedo construir? Eso que tú dices es información que uno puede construir y uno tiene que estar, mirar qué información me llegan de eso, pero a partir de la información que tengo, qué otra información yo puedo construir y dejar documentado el por qué la construyo y cómo la construyo, para que después, si se va a auditar la segmentación, pues sepan de dónde fue que salió y cuál es el motivo. Al Sería final, dejarle la casilla de observaciones para documentar. sí, como tú normalmente en la segmentación estás diciendo variables, factor de riesgo, clientes o contrapartes. Entonces, ahí describes mis contrapartes son ta, 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 mi periodo va a ser tal, estas son las variables y tú dices tal y escribes esas variables y vas describiendo esas variables. Entonces, dice, a partir de ahí se hace una construcción de estas variables basado en ta, 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 listo. En una auditoría, lo máximo que te pueden decir es, no me parece, pero jamás te van a decir por qué lo hizo. ¿Entiendes? O sea, hay ocasiones porque las superintendencias son así, donde a veces uno hace eso y le dicen, no me parece que lo haga de esa manera. Siempre es mejor que le digan a uno, no me parece que lo hagan de esa manera, a que le digan, hubiera hecho esto de esa manera. Si sabía que pasaba, si sabía que estos contrapartes o estos terceros estaban metidos con temas de ganadería, ¿por qué no fue más allá? ¿Por qué no trató de clasificarlos o darles otra clasificación adicional? Entonces, todo lo que podamos agregar es bienvenido. Y al final, cuando ya llevamos varios procesos de segmentación, pues ya empezaremos ya a afinar mucho más a decir, venga, ya no utilizo esta variable porque realmente no me da valor agregado, mejor utilizo estas otras, mejor construyo estas otras, voy haciendo esto que es mejor y se va volviendo el proceso mucho más robusto. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa nos ayuda a la segmentación? Ya hablamos que nos sirve, por ejemplo, para poder a nuestras contrapartes asignarles un riesgo. También ya nos sirve para identificar riesgos para ser incluidos dentro de nuestra matriz de riesgos. Entonces ya vemos que se impacta los procesos de debida diligencia, impacta los procesos de identificación de riesgos, pero también hay otro impacto y son las alertas. Y la segmentación es una muy buena herramienta para poder diseñar señales de alerta. Porque yo puedo, dale, Mónica, antes de Sí, que hay hablemos pregunta del entonces de público. ¿Qué herramientas alerta. tecnológicas recomiendas para segmentar? Voy ya para eso, déjame, termino la Listo. parte de muy rápido de alertamiento y después herramientas. Entonces, hay dos, digamos que yo podría poner dos grandes grupos de manera de identificar señales de alerta. Una que se puede automatizar y otra que no tanto. La que no se puede automatizar tanto tiene que ver con cambios de segmento. Esta es cuando y yo les decía, cuando me preguntaron que si tenía que volver a hacer la segmentación para incluir otras contrapartes, yo les decía, no, la segmentación me genera un modelo entrenado y yo lo que puedo es incluir la información, nueva información. Yo puedo volver mis contrapartes, correrles ese modelo entrenado y mirar si se mantienen de acuerdo a las características, se mantienen en el mismo segmento o cambiaron de segmento. Y ahí ya tiene que ver mucho el tema que hablamos nosotros de poder calificar el riesgo del segmento. Entonces, básicamente, si una contraparte me cambia de un segmento a un segmento que tiene un nivel de riesgo más alto, pues tendría que ya mirarlo como una señal de alerta por cambio de segmento. Diferente a que si me cambia de un segmento de riesgo alto a un segmento de riesgo bajo, porque resulta que antes me hacía un montón de compras y resulta que ahora ya no me hace tantas compras. Entonces cambia el segmento a un segmento mucho más bajo, probablemente por una menor transaccionalidad. Y en ese sentido, pues yo no tengo que hacer nada porque cambió el segmento. Y la otra tiene que ver con los procesos que de hecho se pueden ya automatizar y se pueden
meter en cualquier sistema de administración de alertas, y es que con la caracterización del segmento y midiendo un límite transaccional del segmento, yo puedo crear diseñar una señal de alerta. ¿Esto cómo funciona? Mi segmento me dice que yo tengo clientes que tienen estas actividades, este nivel de ingresos y son de estas ciudades, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Y yo mido un límite transaccional para ese segmento. Entonces yo cojo las operaciones que están en ese segmento, compras, ventas o como yo las tenga definidas, si mi segmentación da para eso, y yo le mido cuáles son los límites. Los límites yo los puedo medir con desviaciones estándar o lo puedo medir con percentiles, que eso básicamente lo que me hace es que de mi segmento coge los que más se alejan del centro del segmento, desviaciones estándar o percentiles. Entonces, por ejemplo, los percentiles es una división de dividir matemáticamente en 100 partes un grupo. Entonces divido los 100 y digo, bueno, a partir del percentil 95, o sea, el grupito que está más alejadito, o sea, el 5% de los clientes o de las contrapartes, a esos son los que yo voy a mirar porque son los que más se alejan de la normalidad de mi segmento. O con desviaciones estándar que también me están midiendo distancias. Eso que me permite que yo ya puedo decir, bueno, este cliente que está compuesto, este segmento que está compuesto por estas actividades, estos ingresos, niveles de ingresos, esto, estas transacciones, me mueve más de lo que me dio el límite, digamos, lo colocamos en 20 millones de pesos, entonces me mueven más de 20 millones de pesos en el mes o en los últimos 30 días corridos. Entonces, cuando son sistemas que quiero automatizar para que lo miren, lo calculen diario, entonces, me genera una señal de alerta. Y así los demás factores de riesgo. Por ejemplo, jurisdicción está compuesto por Cali, Medellín, Barranquilla en mi segmento 5. Ese segmento 5 es Cali, Medellín, Barranquilla. Y le mido un percentil o le mido desviación estándar y me dice son 45 millones de pesos. Entonces ahí sí ya hago un comportamiento. Todo cliente que me mueva durante los últimos 30 días, Cali, Medellín, Barranquilla, más de 45 millones de pesos, es una señal de alerta de segmento 5 de jurisdicción. Entonces, esas son las dos grandes grupos que se puede hacer segmentación. Uno es más manual, que es el cambio de segmento, porque tengo que correrlo y me tengo que ir siempre a esperar mes a mes. Y el otro, inclusive si yo lo puedo calcular en días corridos y lo puedo meter en cualquier sistema de alertamiento, en cualquier software de alertamiento, yo lo puedo, porque tengo las características y tengo el límite transaccional a partir del cual me genera la señal de alerta. Ahora, ¿qué software hay para hacer segmentación? Un montón, incluyendo el mismo Excel, aunque con ciertas restricciones. Excel tiene ciertas restricciones y hay que bajar unos complementos específicos para poderlo hacer ahí, pero a veces es un poquito más complejo. ¿Cuáles son los más populares? Está R. R es un muy buen aplicativo de minería de datos aplicada para segmentación. ¿La pueden escribir en el chat, Ardo? Sí, ahorita los escribo. Listo, me colocamos entonces. Listo. Entonces, software. Entonces, está R. R es un aplicativo bastante robusto, es de licencia abierta, o sea, es gratis. ¿R se llama? Sí, R, tal cual. Ahorita yo los estoy escribiendo y ahorita los envío. Listo. Listo. Entonces, ese aplicativo, como les decía, es muy robusto, pero necesita conocimientos de programación. Entonces, ese es como el defecto porque ahí sí hay que programar. Python, también lo voy a escribir. Python también es un software que es multifacético, que permite hacer un montón de cosas, incluida procesos de minería de datos, que la segmentación es un proceso de minería de datos.
que maneja grandes volúmenes de datos, tiene unos modelos muy buenos, pero también tiene la dificultad de que también se necesita alguien que esté entrenado en programación en Python. Hay otro que se llama Modeler. Este es el que no aconsejo tanto porque es supremamente costoso, porque es de IBM. Este lo utilizan normalmente las entidades financieras porque los volúmenes de datos son grandísimos y porque pues además lo utilizan para otros procesos adicionales de riesgos de crédito y otros temas ahí donde pues digamos que se amortiza el valor, pero Modeler es muy caro. Y por último está Nine o Canine también, ahí está, que ahí ya los envié. Nine es un software que, al igual que R, son de licencias abiertas. Significa que no hay que pagar, son bastante seguros porque son locales, entonces la información está en un computador local o en una carpeta compartida, pero que hace parte de la organización. Entonces la información, como no son aplicativos web, la información no sale de la organización. Entonces digamos que son eh, Sí, muy buenos. precisamente esa es Entonces, una pregunta. Dice que estos sí, software de licencia abierta puede ser riesgoso para la compañía. no, no, y te lo digo porque, por ejemplo, Nine, que es el que más me gusta, ya les digo porque más, el que más me gusta trabajar, yo lo he tenido en entidades inclusive reguladas por Superfinanciera, donde los procesos también de seguridad de la información son bastante fuertes y bastante robustos y siempre los he mandado a analizar y siempre me dicen son seguros para su uso. Entonces digamos que no tienen problema, ni R, ni Nine, ni Python, pues Modeler muchísimo menos, que ese sí no es de licencia abierta, pero no tienen ningún riesgo. Sin embargo, una de las recomendaciones siempre es, si en sus compañías hay áreas de seguridad de la información, pues solicite una evaluación para ustedes también estar tranquilos, que es algo que yo hago en todas las entidades donde he estado y por eso les digo que no, normalmente no tiene problema porque ellos no hay una autorización de compartir, o sea, cuando tú instalas ese software, no se comparte información hacia afuera del equipo, Queda hacia local. afuera, queda totalmente local. Entonces, normalmente eso yo los tengo, los proyectos los tengo en carpetas compartidas y ahí se conecta, por ejemplo, cuando necesitamos que varios personas nos conectemos a proyectos de Nine, por ejemplo, entonces está en una carpeta compartida, pero que hace parte del entorno de la compañía, hacia afuera absolutamente nada. Arnold, hay Y una si pregunta. hay, sí, sí Para las, la iba a responder. para las personas que no tienen conocimiento en programación de software, ¿qué, qué recomiendas? La que más recomiendo es Nine. Y es la que yo uso. Yo no tengo conocimientos tampoco de programación y es la que más uso porque Nine se basa en nodos. ¿Qué son los nodos? Simplemente son como unos iconos que hacen una rutina específica. Entonces hay nodos que sirven para traerle, resulta que yo la información la tengo en Excel. Bueno, este nodo me sirve para importar información de Excel. No, la tengo en un TXT. Este otro nodo me sirve, no, la tengo en una base de datos. Este otro nodo me permite conectar la base de datos. Entonces, bueno, después de eso tengo que hacerle este cambio de estas variables, necesito pasarlas a que sean este tipo de variables. Tengo otro nodo que me le hace. Ahora necesito filtrar porque solamente voy a tomar datos de los últimos 12 meses, entonces necesito filtrar por las fechas. Hay un nodo que me filtra eso que me filtra por fechas. Y al final se empieza uno a hacer mosaicos de toda la información. Tengo nodos donde puedo cargar información específica para después fundirla con la otra información. ¿Y qué ventajas tiene también Nine? Hay mucha información en Internet, muchísima. eh, eh, y adicionalmente, si mezclamos el uso de Nine con ChatGPT, pues ahí podemos nosotros hacer un montón de cosas porque con ChatGPT podemos utilizarla para que nos ayude a estructurar
esos procesos de minería de datos. Yo todo el tiempo, cada vez que necesito algo, hacer algo con Nine, yo en una pantalla tengo Nine y en la otra pantalla tengo ChatGPT. Y empiezo, venga, tengo esta columna y resulta, por ejemplo, yo en Nine, yo tengo que hacer unos reportes a la UIAF y tengo acceso a la información y y eso me lo hace otra área. Pero resulta que esa otra área, pues también es un área de operaciones, entonces tiene muchísimo trabajo, me las entregaba casi sobre el tiempo, para corregir pues era bastante demorado y entonces con Nine trajimos el proceso, lo diseñé y ya, por ejemplo, nosotros tenemos diseñado en Nine el reporte y ya el primer día del mes solo es oprimir un botón y él corre todo el proceso y me genera la información que necesito para el reporte. Entonces, es muy robusta. Preguntan acá que si Power BI se puede utilizar. Este era otro que me faltó. Sí, Power BI también se puede utilizar y es una muy buena herramienta también para hacerlo. Lo que les digo, me gusta Nine porque no solamente hago segmentación, sino hago un montón de cosas, hago alertamientos también. Por ejemplo, lo que les decía, en mi compañía, por unos temas de relacionamiento internacional, con otras entidades internacionales, tenía que asegurar que nadie se me haya hecho una vinculación desde un país que tuviera una sanción, ya sea de Gafi, de OFAC, de Naciones Unidas, de Unión Europea, entonces tenía que asegurarme. Entonces sí tenía la IP capturada de donde de donde hicieron el registro en la base de datos. Y entonces lo que yo hice fue simplemente decirle a ChatGPT, venga, yo dónde puedo encontrar un repositorio donde me pueda conectar para bajar esa información. Y ChatGPT me ayudó a hacer los que no necesitaba, cuál era la página donde estaba. Y lo hice y pude hacer ese monitoreo específico mediante ChatGPT. Y muchos procesos de cumplimiento donde tengo que moldear información, salté de Excel a hacerlo en Nine y de esa manera lo automatizo, porque lo único que necesito es subir la información de entrada y darle clic en un botón para que me lo genere. Listo. Laura Moreno dice, ¿existe algún tipo de curso para aprender a utilizar estas herramientas? Por ejemplo, Nine. No conozco cursos que alguien dicte, pero si hay en internet muchos cursos que inclusive yo he tomado, simplemente están a la vuelta de googlearlos. Hay mucha de Nine, hay mucha documentación, muchísima. Y si saben inglés, en inglés es todavía mucho más documentación que hay, ejemplos, un montón de cosas. Eh, Listo, sí, y si les puedo dar su perfil, mi perfil, perdón, sí, me encuentran como Arnold Bustos en LinkedIn, voy a pegarlo ahorita acá y no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud adicional sobre el tema de segmentación. Básicamente era una charla, no era a manera de capacitación, sino pues para interiorizar las cosas que tienen pues un proceso de segmentación y entender que no es el coco, es una herramienta y es una herramienta que nos sirve mucho para hacer los procesos de enfoque basado en riesgo, para identificar riesgos, para poder también diseñar señales de alerta de una manera mucho más técnica. Bueno, Karen dice que si existe algún ejemplo de segmentación donde se pueda aterrizar lo escuchado, porque cuando me enfrento a la información me cuesta comenzar a catalogar esos posibles segmentos. Básicamente, le- el proceso de minería de datos es un 95% del esfuerzo y la segmentación en sí ya es un 5%, porque simplemente si yo ya tengo la información ya muy bien, lo único que tengo que es buscar de acuerdo a la herramienta que tenga, qué modelos de segmentación tengo disponibles. Entonces, por ejemplo, si mi información no es tan cuantitativa, o sea, no es tan transaccional, sino más de información cualitativa, pues yo, por ejemplo, puedo irme con un árbol de decisión y el árbol de decisión me va diciendo, ahí
En árboles de decisión, uno puede decir qué tan grande o qué tan pequeño sea, y eso es simplemente empezar a jugar. Lo mismo que con modelos no supervisados como los clústeres, entonces, por ejemplo, K-medias, que es muy bueno cuando tengo una información muy transaccional. Entonces, yo puedo utilizar K-medias. K-medias tiene la ventaja que es muy robusto para hacer los procesos de segmentación. Lo malo es que no es tan bueno para poder dar cuáles son esos variables resultados. Él dice, estos están agrupados acá y para de contar. Le toca a uno utilizar otras herramientas adicionales para poder catalogar los segmentos o mirar los resultados y a partir de los resultados uno decir, venga, estos segmentos está compuesto de este. O sea, toda la caracterización hay que hacer un trabajo adicional. Con árboles es directo, pero eso depende y yo lo que siempre digo, prueben varios tipos de modelos de segmentación que pueden, que digamos que al final ustedes deciden cuál es el mejor, cuál tiene la mejor distribución, cuál es el que es mucho mejor, porque todo, ahí sí no les puedo decir cásense con este modelo, con este otro modelo, porque eso depende mucho de la información que metemos en el modelo y cada compañía tiene información bastante particular. Listo. Este espacio va a quedar alojado en algún lugar, si va a quedar video, ¿cierto, Moni? ¿Estás muteada, Moni? Claro que sí, en ese momento está siendo grabado nuestro conversatorio. Al correo donde les envié las memorias me pueden solicitar al correo donde les Eso. envié la participación con el link de inscripción, ahí me pueden escribir y les enviaré copia de la memoria. Listo. Y Javier nos pregunta, ¿hay personas que hacen segmentación con tablas dinámicas simplemente en orden descendente? ¿Qué opinas? Pues que eso no es una segmentación. O sea, ahí no hay nada y no va a ser tomada por segmentación Y esto es algo estadístico. Ujú. sí. O sea, hacer tablas dinámicas lo que me permite es agrupar información, pero no más. No me dice absolutamente nada más. Entonces, son las tablas dinámicas, yo diría que son buenas para uno entender la información antes de hacer el proceso de segmentación y saber, bueno, qué tan completa está la información, qué tan poblada está la información, porque eso sí me lo permite hacer una tabla dinámica. Yo la utilizaría para hacer un análisis de los datos que tengo, para saber qué tan completa está mi información, más no es una herramienta que se puede utilizar para segmentar. Mi correo, claro que sí, les voy a poner mi correo acá. Listo, ese es mi correo personal con q de queso, cansa@gmail.com. Y listo, creo que con esto cumplimos tiempo, cumplimos los temas y espero pues verlos en otro Había una conversatorio. pregunta que la respondí por el chat, pero sí me gustaría que la reforzaras. Nos indica un colega que dónde refuerza la normatividad que debemos tener segmentación. En cada norma está en superfinanciera, la norma de supersociedades, en las de supersalud, y ahorita inclusive también en la norma de transporte, aunque esa es pues digamos que me pareció que es la que un poquito ahonda menos en en segmentación, porque lo único que dice es que está en la etapa de control de riesgos y dice que definir controles y herramientas para la detección de operaciones inusuales sospechosas con base en los riesgos identificados en la clasificación, segmentación e individualización de los factores de riesgo. Es como que mezcla pues de una vez todo, o sea, realmente lo que hace Supertransporte es que en la segmentación, pues basado en la segmentación y en la identificación de riesgos, debo definir
controles para la detección de operaciones inusuales. Entonces, ahí era donde les decía que como herramienta nos ayuda con la identificación de riesgos, pero también nos ayuda con el diseño de señales de alertas basados en la segmentación, que en eso, ahí es donde Supertransportes coloca en la etapa de control la segmentación, muy curioso. Pero en Supersociedades hace parte de la etapa de identificación, Superfinanciera también, y en Supersalud también hace parte de la etapa de identificación, la segmentación. En todas las normas, StarLabs y SagriLab, está la segmentación directamente, son los que revisan la norma y ahí está. Yo quiero aportar unas recomendaciones. Nosotros podemos tener los modelos estadísticos, tener las variables, podemos tener todos los datos, traer la información del software o también he visto colegas que tienen desde Power BI, trae información de las fuentes públicas. Podemos tener cantidad de información, pero lo más importante, lo que nos dice el enfoque basado en riesgos de la ISO 31000 y la recomendación 10 de la GAFI, conoce a tu cliente. Es importante conocer la contraparte, esos factores, ese perfil que tiene, porque a veces no todo es lo que parece, porque aparentemente nos puede figurar un proveedor que la actividad económica del RUT posee a veces hasta 4 actividades económicas. ¿Y quién nos crea la información en el software contable? A veces son personas, asistentes contables, auxiliares contables y no se crea con la primera actividad. Pero resulta que esa vinculación pudo haberse tratado con la tercera o cuarta actividad porque las 4 son válidas. Y cuando analizamos el perfil nos va a dar, nos datea otra información, pero entonces siempre es importante también revisar las estadísticas de comportamiento de compras, comportamiento de ventas, qué tipo de productos nos compran, nos venden para que nosotros aterricemos esa información de la data y no nos volvamos como maquinitas operativas, solamente tracemos y ya no conocer el más allá, conocer el entorno de la compañía, conocer la jurisdicción, porque a veces también nos figura que nos los crean con la ciudad Bogotá, pero resulta que ese cliente tiene establecimientos de comercio en distintas partes y lo que opera más y nos distribuye a nosotros es de otra jurisdicción y no desde lo que nos aparece en el RUT, en la actividad principal, porque suelen a veces enviarnos solo la primera hoja del RUT y cuando hay 3, 4, 5 establecimientos de comercio. Entonces es importante conocer un poco más toda esa información de nuestros terceros, datearnos más de todos los monitoreos. Con los monitoreos nos damos cuenta de ese allá y de ese más allá. Y siempre es importante los monitoreos y que no lo dejemos tan largos. Dejemos los monitoreos un poco más cerca para que conozcamos más al interior de los terceros y todos los movimientos estadísticos que nos pueden ayudar a aportar información para tener una adecuada segmentación. Tal cual. Así es, eso unido a un muy buen conocimiento del contexto interno y externo de la compañía va a hacer que llevemos a un buen término nuestro proceso de segmentación. Hay una pregunta, pero no, pero que debemos tener segmentación, ¿es un amarre de esto con riesgos, tipologías y señales de alerta? No, No entendí. no comprendí muy bien la pregunta. ¿Nos puedes volver a repetir, Javier, si Javier? quieres, sí, o si quieres, prende el micrófono y nos dices. Hola, ok, muchas gracias. Es que de pronto no me he hecho entender en la pregunta, entonces me ha tocado como repetirla y disculpen si no me hice entender. Ok. Resulta que, digamos, o sea, desde el punto de vista de gestión de riesgos, los que hemos trabajado pues ya bastante tiempo en eso, desde la superfinanciera se ha dado, digamos, un poco como una buena práctica, aunque no está escrito en ninguna manera así, que cuando yo voy a hacer una matriz de riesgos, yo tengo que tener en cuenta la segmentación y que además en la segmentación, después de que yo termino de hacer la segmentación, debo buscar cuáles son las tipologías amarradas a cada segmento. Esas tipologías son las que me permiten a mí identificar riesgos en la matriz y una vez tengo Sí, en la matriz esos riesgos, debo identificar o clasificar las señales de alerta que me apunten a ese riesgo
que me queden amarradas a la tipología que vienen desde la segmentación. Pero eso en la norma no está escrito así. Entonces, en Sí es, estos días, bueno, sí más o menos está, no en si estamos hablando superfinanciera, no, pero sí en la guía de riesgos habla ya un poquito más sobre y lo aterriza un poquito más la superfinanciera. Y básicamente, Javier, sí, ¿cuál es el tema? Y por eso yo lo decía al principio, y es que cuando yo ya tengo un segmento, yo ya a partir de ese segmento y del contexto que tengo de la organización, frente a las tipologías y los delitos fuente, porque obviamente cada vez que yo voy a hacer identificación de riesgos, tengo que irme a tipologías y delitos fuente para saber a qué riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva me puede estar vulnerando los que integran ese segmento. Entonces, con todo eso en la mano, yo ya digo, bueno, el segmento 5 de clientes persona jurídica, que está compuesto por hago mi análisis de riesgo donde digo de acuerdo a las tipologías, de acuerdo a los delitos fuente y de acuerdo a el conocimiento que yo tengo de mi compañía, porque ya hice un buen análisis de contexto interno y externo, que dentro del análisis debe ser muy importante tener también la evaluación nacional de riesgo. Eso es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta. Y ya teniendo eso, pues hago mi análisis de vulnerabilidades. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales me está exponiendo? Tengo una mayor grado de exposición por las características resultantes de este segmento. Yo lo llevo a mi matriz como mi riesgo, luego defino cuáles son las causas, y estamos hablando superfinanciera, defino cuáles son las causas que me pueden materializar ese riesgo, y como yo ya tengo el diseño, o bueno, a partir de la misma segmentación, yo diseño las señales de alerta. Las señales de alerta se me vuelven son controles que me van a mitigar esas causas que al final me mitigan el riesgo. Entonces, específicamente, sí, todo va en un desencadenante y va en cadena, donde en mi matriz debe estar expresado de esa manera. Este riesgo está asociado a este proceso, está asociado adicionalmente a este segmento. Y tengo unas causas que me materializan el riesgo y tengo unos controles, que los controles al final que son señales de alerta que saqué del mismo proceso de segmentación, y son las que me ayudan a mitigar esas causas y por ende a mitigar el riesgo. Sí, Javier. no, de acuerdo. Digamos que lo que pasa es que lo que me pasó fue que en estos días, con una auditoría que hicimos en un cliente, al oficial de cumplimiento, verificando cómo tenía su SagriLab, era del sector real, se le hizo esa observación frente a lo que estaba preguntando, ¿cierto? Entonces dijo, ¿eso en qué parte de la norma de SagriLab está? Entonces, eh, la verdad es que en la norma de SagriLab no está específico, no dice que hay que hilar todo eso, tampoco hay una guía de las super sociedades que diga No, eso, en no, Gafi tampoco no, dice nada específico de eso, entonces era como si conocías de claro. pronto a alguien donde sí de alguna manera un concepto de la super o algo haya especificado eso de esa manera. No tengo un concepto específico sobre eso, pero sí te digo que si hace parte del proceso de identificación de riesgo, es una herramienta que hace parte del proceso de identificación, y como es identificación, yo tengo que identificar riesgos a través de la segmentación, y es porque hace parte de ese proceso. O sea, todo lo que haga parte, o sea, tanto como mi matriz de riesgo como la segmentación hacen parte de la etapa de identificación, y al hacer parte de la etapa de identificación, pues ¿cuál es la finalidad? Identificar esos riesgos. Entonces, como yo identifico riesgos a través de la segmentación porque hacen parte de la etapa de identificación, tienen que ir a mi matriz de riesgo. Y en mi matriz de riesgo, en mi matriz es donde está toda la representación de todas las etapas de riesgo. Tengo que decir qué riesgos salieron o pertenecen a qué segmentos, o mejor, qué riesgos identifiqué en qué segmentos. Entonces digo, bueno, el riesgo 1, que es que clientes que hagan y no sé qué, ese riesgo hace parte de el segmento, fue identificado en el segmento 1
de clientes, por ejemplo. Entonces, ahí no es que no es que lo tengan que especificar, sino que es como hace parte de la etapa de identificación, tiene que identificar, porque esa es la finalidad de por qué está en esa etapa. Eso para super sociedades. Y esa es la explicación que tiene ese tema, que tiene la segmentación y por qué debemos identificar riesgos a través de la segmentación, porque es una herramienta que hace parte de la etapa de identificación. Arnold, y también entendiendo que en SagriLab nos indica que debemos tener el enfoque basado en riesgos. Emana desde ahí. Esa es la otra parte, porque debería yo exactamente, porque yo debo identificar, porque es un enfoque basado en riesgos. Pero básicamente es eso, como yo tengo unas etapas de riesgo y la segmentación es una herramienta que hace parte de la etapa de identificación, pues tiene que identificar, porque hace parte de, y las etapas hacen parte de del enfoque basado en riesgos. Y ahí es donde se concatena específicamente todo. Para superfinancieras sí está mucho más definido porque hay una guía sobre eso, pero para las demás, pero antes de que hubiera esa guía también superfinanciera lo pedía explícitamente, pero realmente la respuesta es porque hace parte del proceso de identificación. Así de sencillo. Entonces, como hace parte del proceso de identificación, pues tiene que estar metido en la matriz, porque ahí es donde yo tengo todos los insumos de donde hago los procesos de identificación de riesgo. Así como a un riesgo le digo de en qué proceso está alojado ese riesgo, también tengo que decirle en qué segmento fue identificado. Yo lo identifico en un proceso, lo identifico también en un riesgo, en un segmento, perdón. Nos queda 5 minutos. Podemos levantar manito para hacer más preguntas. Hola. Muchas gracias. Con mucho gusto, Javier. Justamente, Bueno, Javier, aprovechemos veces estos 5 minutos. Sí, solo le quería sacar, es que a veces eso pasa porque nosotros a veces no entendemos el porqué de las cosas. O sea, decimos es que la norma nos tiene que decir tácitamente para que yo lo haga. Y resulta que cada vez o las normativas cuando vayan confluyendo a un 4.0, va a ser que se fue, por ejemplo, Estrella, que tuvo ya Superfinanciera, los oficiales de cumplimiento de Superfinanciera, y es que cuando pasó a ser la 4.0, ya no era la Super la que decía qué tenía que hacer, sino, no, tenía que ser, pero antes decía qué hacer y cómo hacerlo. Ahora le digo qué hacer, pero no cómo hacerlo. Y dice, defínalo usted, y luego de eso, indíqueme por qué lo hizo de esa manera y cuál es su sustento para hacerlo de esa manera. Entonces el trabajo se quintuplicó para los oficiales de cumplimiento porque antes me decía, los campos para el proceso de conocimiento del cliente son estos, un formulario debe tener estos campos, persona natural, persona jurídica. Y ya después dijo, no, ustedes pueden recabar la información que necesiten. Mínimo, colocó unas cositas que eran mínimas, pero dijo, el resto usted hágalo, pero usted tiene que indicarme tiene que decirme cuál fue el proceso por el cual usted determinó que fueron esos datos mínimos para conocimiento y cómo esos datos se interrelacionan con los procesos de segmentación y debida diligencia. Entonces ya uno, Arnold. bueno, ya no me dicen qué datos son, sino empieza a hacerlo de esa manera. Espérame un momentico, ya con esto cierro. Nos queda 3 minuticos. Sí, y entonces, en ese sentido, uno tiene que, como oficial de cumplimiento, entender el por qué las cosas y por qué es que yo tengo que hacerlo sin necesidad que esté tan explícito en la norma, sino entender la naturaleza de las cosas. Y la naturaleza de la segmentación es que es una herramienta de la etapa de identificación. Listo, Javier, con eso ya termino ese tema y ya lo sé. Arnold, también me parece importante indicarle a nuestros colegas que también debemos tener, es importante una recomendación, la ISO 31000, que es enfoque basado en riesgos.